Un tema que me han pedido mucho es la Swinging Blue Jeans, y aquí complaciendo. Aunque solo se recuerda hoy por su éxito de 1964, Hippie Hippie Shake, que apareció a ambos lados del Atlántico, los Swinging Blue Jeans fueron en realidad una de las bandas más fuertes de Liverpool, de la invasión británica de los años 60. Y de hecho, la primera formación de los Blue Jeans se remonta hasta las raíces de The Beatles o primigenios Quarrymen. Hippie Hippie Shake, que The Beatles realmente hicieron mucho mejor en sus cintas de actuaciones de la BBC, fue su única entrada al top 30 en los Estados Unidos y número 2 en el Reino Unido. Pero Swinging Blue Jeans disfrutó de otros éxitos importantes y menores en Gran Bretaña, incluyendo You're No Good de Betty Everett y luego Linda Ronstadt, tema que ingresó al top 5 británico en 1964. Empecemos entonces con The Swinging Blue Jeans. Los orígenes del grupo se remontan a 1957, cuando el cantante y guitarrista Ray Ennis decidió formar una banda. El resultado fue un sexteto skiffle llamado The Blue Jeans, lo que fue un error ortográfico de Blue Jeans que se mantuvo sin cambios durante un par de años. Sorprendentemente, Ennis ya había tocado rock and roll, pero de una manera opuesta a la de muchos otros músicos jóvenes de la época, ya que consideraba el skiffle como un avance. Igualmente sorprendente. Dado su trabajo posterior, los Blue Jeans fueron fuertemente influenciados por el jazz y se mantuvieron alejados de tratar de cubrir canciones asociadas con Elvis Presley y otros rock and rolleros americanos. Ellos prefirieron emular las partes de bocina y saxo que escuchaban en sus guitarras. La alineación del grupo de skiffle también incluyó a Bruce McCaskill en guitarra y voz, Tommy Hughes en banjo, Norman Kulk en tablas y Spud Ward en bajo de tambor. Más tarde, Ralph Ellis se unió a la guitarra y luego Ward pasó a la banda de Rory Storm. Y finalmente, Les Bright, quien se hizo cargo del puesto de bajista. Hughes y McCaskill se fueron más tarde. El primero fue al ejército y el último por desacuerdos personales. Fueron reemplazados por Johnny Carter y Paul Moss, respectivamente. Para 1962 trabajaban a tiempo completo y tocaban en los mismos lugares en Liverpool que bandas rivales como The Beatles o Jerry and the Pacemakers, entre otros. Y también actuaron por primera vez en el Star Club de Hamburgo a finales de año. Pero sorprendentemente todavía estaban tocando skiffle basado en el jazz e incluso habían hecho algunas audiciones fallidas de la compañía discográfica, trabajando en ese género musical. No vieron ninguna razón para cambiar hasta que las audiencias alemanas, no tan tolerantes a la música skiffle como habían sido los oyentes de Merseyside en The Cavern, los abuchearon hasta mandarlos fuera del escenario. En ese momento, aparentemente en un abrir y cerrar de ojos, cambiaron al rock and roll, cambiando sus instrumentos acústicos por sus equivalentes eléctricos. Y de esa manera, y con un cambio de nombre a los Blue Jeans Swinging, no solo se ganaron a las audiencias alemanas, sino que también obtuvieron un codiciado contrato de grabación con el sello HMV de EMI, bajo el productor Walter Radley, quien manejó talentos tan diversos y no demasiado bien según algunos informes, como Johnny Kidd and the Pirates y Alma Cogan. Poco después de la partida del músico de banjo Paul Moss, quedaron como cuarteto compuesto por Ray Ennis en guitarra rítmica y voz, Les Bright en el bajo y teclados, Ralph Ellis en primera guitarra y Norman Kulk en batería. Hicieron su debut en la grabación, aún como un quinteto, con un tema original de Ray Ennis, It's Too Late Now, que llegó al top 30 británico. Su segundo single, Do You
You Know, lanzado en 1963, no se vendió, pero en diciembre de ese año llegaron al estrellato con su versión de Hippie Hippie Shake. El éxito del disco llegó hasta el puesto número 2 en Inglaterra, justo detrás de Glad All Over de The Dave Clark 5, y se ganaron un lugar en la primera emisión del Top of the Pops. Su siguiente sencillo, Good Golly Miss Molly, lanzado en marzo de ese año, llegó a Inglaterra en el número 11. You're No Good le siguió 2 meses después y se elevó al número 3 en el Reino Unido. Esa serie de éxitos condujo a un buen álbum debut llamado Blue Jeans A Swingin', publicado en julio de 1964. Solo podían disfrutar de un sencillo más de la lista de éxitos, una versión de Burt Bacharach, Hal David, Don't Make Me Over, que solo alcanzó el número 31 en 1965. Ralph Ellis, quien junto a Ray Ennis fue uno de los 2 compositores del grupo, se retiró a principios del año siguiente y fue sucedido por Terry Sylvester, que previamente había tocado con los Scores. La banda continuó por un par de años más, pero como la mayoría de los grupos de los primeros años de los años 60, en Liverpool, la carrera de los Blue Jeans rápidamente perdió impulso a medida que avanzaba la década de los 60. Al igual que con la mayoría de las otras bandas de Liverpool de la época, eran maestros de esa marca particular de rock and roll de ritmo pesado conocida como Mersey Beat. Pero como la mayoría de sus compatriotas, sin mencionar a The Beatles, que fueron realmente una notable excepción, no pudieron o no quisieron dejar que su música evolucione hacia nuevas formas y direcciones. Para 1965, su serie de éxitos había terminado, aunque sus hits en la lista de éxitos en Estados Unidos y en otros lugares, con Hippie Hippie Shake por ejemplo, les dio un perfil internacional más alto que todos, excepto algunas bandas Mersey Beat. Ennis y Ellis habían escrito piezas musicales originales, pegadizas y enérgicas, aunque un poco melosas, en el más puro estilo Mersey Beat, y si bien no se suma a un legado perdurable, hay mucho que decir sobre la energía de lo mejor de sus primeras canciones, y se mantuvieron en forma bastante efectiva hasta 1968. Rehaciéndose a sí mismos como un grupo de armonía en el proceso. Terry Sylvester dejó ese año la banda para unirse a los Hollies, sucediendo a Graham Nash en el último grupo. Pero A Swingin' Blue Jeans se recompuso a principios de la década de 1970. Ennis y Braid se mantuvieron en el núcleo de la banda, en medio de innumerables cambios de músicos, y mantuvieron al grupo durante años después de eso. Swingin' Blue Jeans se convirtió esencialmente en un acto de oldies. Sus grabaciones consistían principalmente en remakes de sus éxitos de los 60. Braid falleció en 2005, pero una versión de la banda con Ennis seguía tocando hasta los años 2000. Deja tu comentario acerca de este grupo, The Swingin' Blue Jeans, o si tienes algún otro dato. Y no dejes de mencionar tus sugerencias para nuevos vídeos. Ya están complacidos. Muchas gracias por tu atención y que tengas un rockero día.